Bueno, muy bien, aquí continuamos con la última conferencia de la segunda semana de Revolucia de este octubre, así que estamos muy felices de continuar aquí y muy felices de que estén ustedes ahí también del otro lado, acompañándonos y apoyándonos en este gran proyecto. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarlos a ellos. Ellos son Marcia Agüero y Agustín Isasmendi, gerente y administrativa de la empresa Nuevas Energías, que hoy nos van a estar trayendo una conferencia que se titula ¿Cómo hicimos una app con la ayuda de la inteligencia artificial para el control de stock en una semana? Ojo, en una semana y sin conocimientos previos. Esto me parece alucinante, por eso lo marco en el título de la conferencia. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola Nico, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿Qué Muy haces? bien, muy bien, muy bien. Muy Eh, contento de que estén y aquí. acá estamos contando esta experiencia que surgió, bueno, ahora vamos a ver un poco con Marcia, que fue que efectivamente hizo la app. Ok, bueno, muy bien. Bueno, si quieren empezamos de lleno y no, Dale, no lo demoramos más. cuando vos digas, Cuando quieran compartan pantalla nomás. dale. Bueno, acá estamos. La idea es contarles cómo hicimos esta app con la ayuda de la inteligencia artificial para control de stock en una semana sin conocimientos previos ni de programación ni de inteligencia artificial. Nosotros somos de Nuevas Energías, somos una empresa que está ubicada en Salta. Yo soy Agustín Isasmendi, soy ingeniero civil, nada que ver con cuestiones de programación, ni de tecnología, ni de nada de todo esto, pero me gustan todos estos temas y siempre estoy investigando. Trabajé casi toda mi vida en construcción. Hace 10 años creé esta empresa que se llama Nuevas Energías, que lo que hacemos es trabajar desde las energías renovables y eficiencia energética para que los hogares y las empresas consuman la menor cantidad de energía posible y de mejor calidad. Soy gestor energético desde el 2019 y también hice estudios sobre huellas de carbono en la UTN. En Nuevas Energías, nuestro propósito es inspirar y acompañar la transición energética. Ahí tienen el QR para ubicarnos y para saber un poco qué es lo que hacemos. Esta es parte de nuestro equipo de trabajo. Eh, Hoy lo que vamos a charlar y les vamos a contar es un poco esta historia de cómo nació esta idea, por un lado, cómo se desarrolló, ¿y por qué esto es un hito para nuestra empresa? Y por ahí les puede servir para muchas otras y se pueden quedar con esa idea, ojalá, porque realmente cambió la forma de pensar y de tratar muchas cuestiones y procesos internos que tenemos. Todo esto nació con un taller, justamente en la edición anterior de Revolucia. Una de las primeras charlas fue la de Juan Martitegui y él hablaba mucho de empezar a usar con los equipos de trabajo la inteligencia artificial. Esto fue en junio. Empezar a intentar cosas, empezar a probar, empezar a que los colaboradores se familiarizaran con esta tecnología, con esta forma de trabajar, con esta idea. Y bueno, y él daba bastantes tips ahí de cómo hacerlo. Y ahí me surgió la idea de hacer como este taller informal, una vez por semana, nos juntábamos con todo el equipo, con las computadoras, a tirar ideas, a tirar experiencia, conocimientos, los que tenían, los que menos tenían por ahí escuchaban más, a compartir cómo usaba cada uno la inteligencia artificial, cómo escribían los prompts con el ChatGPT, por ejemplo. La idea era empezar a generar esta lógica de pensar de otra forma y dentro de un espacio seguro en el cual el error no era un problema, sino justamente lo que se validaba y se incentivaba mucho era el probar y el tener esta interacción para llegar a algún diálogo posible con la inteligencia artificial y a ver qué surgía de ahí. Entonces, en ese taller, en el primero que hicimos, bueno, surgieron varias ideas, surgieron varias cosas. Una de las cosas que dijo Marcia, que está acá, fue que ella no tenía experiencia con inteligencia artificial, que para lo único que lo había usado era para que la inteligencia artificial le ayudara a cómo vestirse, para, para Claro. pensar outfits. Así que eso fue como un poco lo que teníamos de antecedente.
Bueno, el taller siguió, seguimos charlando y nada, surgieron muchas ideas, muchas enseñanzas y qué sé yo. Y al final del taller a Marcia se le ocurrió la siguiente idea. Ella dijo que sería bueno que los chicos en el depósito, nosotros como hacemos energía solar fotovoltaica, hay mucha instalación, mucha obra, muchos equipos que entran y salen del depósito, paneles, inversores, estructura y muchos insumos más. Y el control de stock a veces se vuelve un poco desordenado, como pasa con todas las empresas. Entonces, uno de los problemas que teníamos es que los chicos, los remitos, los iban subiendo a un grupo de WhatsApp, iban diciendo qué cosas entraban y qué cosas salían del depósito. Pero en todo ese ida y vuelta había como mucho error en cómo nombraban a los equipos y a los materiales, a dónde iban las cosas, y por ahí decían que iban a una obra y al final era otra porque le habían nombrado de otra forma. Bueno, todas estas cuestiones típicas de los problemas de comunicación. Entonces a Marcia se le ocurrió que si ellos tuvieran una app en el teléfono en la cual pudieran desplegar un menú y cargar los materiales y definir exactamente a qué obra iban a haber mucho menos errores, y que esto se podía linkear con una planilla que ya teníamos nosotros en Google Sheets, armada por nosotros, que funciona muy bien, pero que teníamos que hacer ese link. Entonces yo lo que le dije fue, bueno, ¿por qué no tenés una conversación con el ChatGPT? Aclaro también que acá en la empresa tenemos una cuenta de ChatGPT para que todos los colaboradores chateen todos los temas de la empresa de trabajo, ya sean técnicos, ya sean comerciales, administrativos, lo que fuera, con ese mismo chat, con lo cual está contextualizado y nos ayuda mucho a resolver muchos temas comunes a todos. Entonces yo le dije, ¿por qué no tenés esta conversación con el chat y ves que sale? Simplemente hagamos el ejercicio a ver a dónde te lleva esa conversación y ver qué surge. Para mi sorpresa, la siguiente semana que nos juntamos para hacer el taller, yo le pregunté, bueno, recorrimos un poco todos a ver cómo les había ido. Yo le pregunté a ella cómo le había ido con esta conversación con el chat GPT, y ella me respondió que la app estaba hecha, que la aplicación ya estaba hecha y funcionando, con lo cual yo no podía creer. Y bueno, me acerqué, miré y la app ya estaba hecha efectivamente y ya estaba operativa y todo. Obviamente había que implementarla, pero ya la había programado. Así que bueno, eso un poco nos gatilló todo esto. Y esta es la historia que vamos a contar hoy. Entonces, acá se la presento a Marcia Agüero. Ella está conmigo hace más de 10 años. Es mi mano derecha en toda la parte de administración. Fue pasando por varias áreas hasta que llegó a administración y aprendió a hacer su trabajo. Y bueno, también hizo algunos cursos y fue formándose y desafiándose. Y como verán, le gustan los desafíos y esta idea le despertó eso. Así que, Bueno, Mar, sigo yo. todo tuyo. Bueno, yo les voy a contar más o menos cómo empecé yo. Yo tampoco tenía idea, no sabía bien ni cómo armar los prompts, porque lo que yo hacía antes con la inteligencia, con el chat, era preguntarle muy básico, solamente cómo poder combinar ropa, digamos. Y entonces, bueno, nada, empecé a tener las charlas. Lo primero que pregunté fue esta acá, que necesito hacer la aplicación, que de ahí surgieron un montón de preguntas. Bueno, yo lo que le decía era que mis preguntas iban pidiendo que no sea nada técnico, porque yo no tenía idea de nada. A veces tiraba un par de respuestas muy técnicas, entonces por ahí las van a ver. Hay partes donde yo le digo no entiendo, porque se iba mucho a lo técnico. Entonces quería que me explique paso a paso cómo qué era lo que yo tenía que hacer. Bueno, después de esto, después de las idas y vueltas, bueno, acá estaba muy frustrada, me frustró mucho, la pasé muy mal por momentos porque sentía que no me entendía y bueno, me enojaba, volvía, y por eso hay diferentes, lo empezaba, lo volví a hacer, volví a empezar un chat nuevo, una conversación nueva. Y de hecho, Mar, cero. en algún momento vos ibas y venías y tenías Claro. un chat con el chat de la empresa y después ella tenía un chat en su cuenta personal para ver si le respondía de otra manera, y entonces ella iba probando de una manera y de otra
a ver si volviendo a empezar un chat nuevo con una cuenta nueva lograba destrabar ciertas cuestiones. Pero bueno, un poco acá lo que queríamos reflejar es que el proceso tampoco fue libre de frustración, pero bueno, ella siguió en el camino y siguió intentando y siguió yendo y viniendo con el chat hasta que le daba el próximo paso y lograba avanzar un poco, digamos. Y eso es lo que queríamos un poco mostrar acá. Claro, sí, sí, así fue, y de vuelta. Bueno, fue todo un ida y vuelta hasta que en un momento me contesta esto, que ya tenía el control del depósito hecho una app. Bueno, nada, a lo que yo había ido es, o sea, lo que me había sugerido es hacerla desde Glide, que acá más o menos, bueno, está el video de cómo se ve la aplicación, que se carga todo desde un Sheets, todos los datos, se cargan los productos, las personas que van a usar, la aplicación, los operarios, los clientes, que ese era uno de los mayores errores que tenían cuando lo hacíamos desde el grupo, porque, bueno, todos nombraban diferente las obras, los productos que son muchísimos, y, bueno, Y ahí en este entorno vos tenías acá al costado cómo sí. ir desarrollando cada una de las partes de la app. Exacto, ¿no? se va como armando, ahí están todos justo los componentes de cada una de las partes, de cada uno de los sectorcitos de las opciones de la aplicación. Y bueno, nada, se van sumando, se van aumentando y ahí uno la va armando yo por ejemplo le puse productos para que elijan productos, para que elijan fecha. Es como bastante fácil desde el celular para que ellos la trabajen, es bastante fácil. Y para vos, ¿cómo fue este proceso con la interacción con Glide? Me contaste de algo del idioma también. Sí, también esto estaba todo en inglés, está todo en inglés, y también, bueno, yo no hablo inglés, entonces era traducirla, volver a hacerla, cambiarla, y bueno, a veces cambiaba un poco como que traducía muy literal, el traductor traduce muy literal, entonces era también buscar un poco a qué se refería con los componentes que tenía las opciones que me daba para ponerle a cada uno de los componentes. Este tiene dos versiones, o sea, nosotros hicimos la versión gratis, que es bastante práctica y fácil, y después tiene otra que paga, que bueno, tiene un montón de opciones más. Bueno, y finalmente entonces esta aplicación cuando descubrimos que ya estaba funcionando, Ahí está. ahí está, Ahí así, está. así Así se que, ve en el celular, se ve sí. perfecto. Entonces Practiquísima. entra quién es el operario que está cargando. Claro. Elige el cliente, todos con un desplegable, el cliente, los productos, la cantidad, y nada, después pone ahí en el botoncito naranja y carga, y a mí me sale en un Sheets todos los registros con con todas las características del ingreso o egreso, depende de lo que sea, pero también tiene ahí un desplegable para elegir ingreso o egreso. Y Bueno, y bueno, y ahí sale el cheat con toda la carga. Bueno, y acá yo ya estoy trabajando al respecto, con esto vamos a seguir. ¿y en qué estamos ahora? Contanos un poco más. Bueno, y ahora, como nosotros cargamos las fotos, o sea, desde la aplicación se cargan las fotos, eso sale como un link, y ahora lo que Porque estamos... al principio no era con fotos, sino Claro, que ese fue uno de los errores, digamos, o sea, algo de las mejoras que se pudo hacer. El primero era solo con productos, pero son tantos los productos que solo se puede cargar hasta 2. Ya cuando son más de 2, ya directamente va con una foto, que es mucho más práctica. Sí, lo que nos encontramos acá en la implementación fue que cuando los chicos en el depósito, los instaladores, usaban la aplicación, por ahí les tomaba mucho tiempo ir eligiendo uno por uno y hay veces hay remitos que llegan 20 cosas o salen 20 cosas o más. Bueno, y eso tomaba mucho tiempo y al final se terminaba no haciendo. Entonces acá Mar lo que decidió hacer es ver qué pasa si logramos que la app vea las fotos de los remitos, de ahí entienda qué son los productos y los vaya cargando automáticamente en el sistema. Así que en eso estamos ahora. En eso estamos ahora, sí, con el CR, que también lo ofrece ahí la aplicación,
pero OCR que sí, lee los los R, léelo, porque ahora ya fotos. entendemos. Ya ahora sí, 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 ahora sí estoy hablando de las API Key, sé que es las API Key y todo lo demás, que ya leo un montón. Así que, bueno, con eso estamos tratando ahora de lograr que lea, ya, bueno, ya me da todos los códigos para que yo los copie y los pegue directamente en la planilla de Sheet que bajo desde la aplicación. Y después el próximo paso es lograr automatizar que esos productos que quedan cargados en un Sheets que nos baja se vinculen con la planilla que nosotros tenemos. Claro. Pero bueno, Claro. eso ya va a ser un poco más fácil. Pronto son dos trabajos bien, Claro. pero en el momento nos vamos a unificar. Pero por lo menos resolvimos el tema de que no sea cada obra con nombre distinto. Sí, Nombre distinto. eso pasa en el chat del WhatsApp, que a veces había muchas charlas que se pierden los remitos, se pierde el hilo. Bien. Bueno, ¿y por qué yo considero que esto es como un hito para nuevas energías? Primero que nada, que liberó a todo el equipo del no se puede o es muy difícil. Cada vez que me dicen eso, yo le digo, si Mar pudo hacer una aplicación en una semana sin saber nada de inteligencia artificial ni de programación, esto sí se puede hacer. Eso fue como un gran hito porque ya no es algo que yo me imagino que debería poderse hacer o que a mí se me ocurre, ni que... Entonces, cada vez que me contestan no se puede, yo les respondo eso. Y me parece como un concepto clave para poder desafiarnos con esta nueva lógica de que con la inteligencia artificial hay ciertas cuestiones técnicas que se democratizaron para todos, que la verdad que es muy liberador. Nos genera un espacio de intercambio donde es más importante el hacerlo, el hacer el proceso, que el hacerlo bien. Eso a mí me parece fundamental porque también todo esto tiene una lógica de prueba y error que es muy interesante para las organizaciones en donde ya deja de tener tanto sentido hacerlo y lograr el resultado, sino qué pasa en ese intercambio y qué sacamos de eso. Y por ahí, bueno, no nos sale como lo esperábamos hacer, pero de repente sale otra idea y todo esto enriquece mucho. Por otro lado, también nos está generando una nueva lógica de pensar cuáles son las tareas que podríamos hacer más fácil o más rápido y cómo podríamos delegar esas tareas con la IA. Esto se fue repitiendo, yo vengo viendo muchas de las charlas de Revolucia y es como el hilo transversal, ¿no? Un poco de todo esto, de que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a ninguno, ni a ninguno de los colaboradores, ni a los que somos líderes, ni a nadie, sino que simplemente nos va a liberar de estas tareas repetitivas y tediosas y confusas y llenas de errores para generarnos espacios para tener más creatividad, para tener más ideas, para hacer más proyectos, para agregar valor desde un lugar mucho más humano. Y que por otro lado somos una empresa chica y con pocos recursos o limitados por lo menos, y igual podemos usar esta tecnología y está muy a mano y no tenemos que contratar una gran empresa desarrolladora de software, ni de apps, ni de nada, porque simplemente podemos intentarlo y hacerlo nosotros con los medios que tenemos. Tenemos varios proyectos de IA que estamos trabajando, algunos ya están más o menos funcionando, otros están están en proceso de desarrollo. Hay uno que se llama, hay un GPT que creamos internamente en ese chat que manejamos todo, que se llama el vendedor infalible, que ayuda a los comerciales a resolver temas de clientes más difíciles. El GPT este sabe mucho de paneles solares y de procesos de venta de este tipo y nos ayuda a destrabar, nos da idea de qué mensaje tirar, en qué momento, qué información mandarle a los clientes, cómo responder a tal mensaje que mandó un cliente. Es muy interesante el proceso de ver las cosas de otra manera, ¿no? Que nos da otra mirada sobre por ahí cosas que estamos trabados. Después tenemos un GPT experto en instalaciones de fotovoltaico, le cargamos los manuales de todos los equipos de los equipos fotovoltaicos que instalamos y los chicos cuando están en obra y tienen alguna duda de por qué algo no está funcionando o por qué se traba algo, por qué algo no logran saber cómo hacerlo funcionar,
van y le preguntan directamente al GPT qué pasa si esta luz verde se prende y esta luz colorada no se prende y titila 2 veces, le describen o le mandan una foto o un video y el GPT les responde, pero sobre el contexto del manual de esa instalación, de ese equipo, de esa marca. Después tenemos un contador de CO2, de dióxido de carbono evitado al ambiente, que eso también lo estamos trabajando, que vamos sumando todo el dióxido de carbono que se evita al ambiente por los proyectos que nosotros hacemos y lo va acumulando y queremos tener este registro como un número a perseguir y a hacer crecer. Y después tenemos un agente conversacional de venta y postventa por WhatsApp. Hoy mismo ya lo tenemos listo para largar, tenemos el MVP. En estos días lo vamos a estar probando con clientes. Tenemos envío de generación y ahorro mensuales a los clientes de fotovoltaico de forma automática, eso lo estamos desarrollando, y un agente que analiza las facturas de energía eléctrica y encuentra oportunidades de ahorro simplemente con ver las facturas por algunos ítems que tienen que ver con la potencia contratada, en qué tarifa está categorizado, etc. Y en general, análisis de datos para diagnósticos energéticos. Así que bueno, la conclusión es que no sabemos si vamos a poder desarrollar todos estos proyectos de IA u otros, o si todos van a funcionar bien, pero sí sabemos que vamos a recorrer el proceso, como hizo Marcia. Gracias. Bueno, muy bien, impresionante la experiencia que han atravesado para la generación de esta app, que entiendo que le dio muchos resultados en términos de stock, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y más que nada, como yo decía, es como el camino como que fue muy interesante porque destrabó muchas cosas y muchas de las lógicas internas de las empresas se terminaron rompiendo con esto, ¿no? Y sí, todavía, como pusimos ahí, estamos en proceso de mejorar y de implementar cada vez mejor esta app. Pero bueno, después de esa semana que ella nos la mostró ahí a todos en el taller, ahí la pusimos a funcionar a los 3 días, creo que nos reunimos con los chicos y empezaron a usarla. O sea, no había mucho más o sea, eso funcionaba perfecto. Lo que tenía era que en el proceso era muy lento por cargar ítem por ítem nada más. Claro, ok, hay que usarla y de ahí ver los errores. Claro, es un proceso más que de implementación que de otra cosa, porque si, claro, uno pretende tener esto, alguien lo decía también en una de las charlas, creo que los chicos del Superville, que si pretendes tenerlo perfecto para alargarlo, al final nunca lo implementás, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto que decían recién, ¿no? De uno de los procesos que están incorporando ahora nuevos, que van a ser el MVP, creo que era el de ventas, creo que era. El de agente, sí. El de agente. Sí. Okay. Ese lo estamos largando estos días y ya más o menos responde bien, tiene lógica, tiene algunos errorcitos, pero la idea es que el agente pueda hacer ventas directamente, venta consultiva, digamos, con productos por lo menos específicos por ahora de nuestra cartera de productos y después empezar a ampliarlo a todo lo demás. Tal cual. En este caso van a ser bombas de calor para calefacción para pileta, que tenemos muchas consultas y muchas veces el proceso se torna difícil en la respuesta de todas estas dudas, ¿no? Tal cual. Y armar presupuesto y todo eso. Tal cual. Bueno, y lo interesante de todo esto, que lo traían recién al principio, ¿no? Que dijeron, bueno, nos juntamos, hacían reuniones, entiendo, o se juntaban cuando tenían ahí algún desafío como empresa para afrontar, y juntos buscaban la manera de poder solucionarlo. En este caso, Marcia fue la pionera, digamos, en este aspecto, digamos, de ir a buscar la solución. Ajá. Sí. Y lo interesante es que usó 2 herramientas, ¿no? De inteligencia artificial, que era por un lado ChatGPT y por otro lado Clay, ¿no? Exactamente. Sí, los talleres eran más como un espacio, al principio era más calendarizarlo, era el desafío de decir, bueno, nos juntamos todos los lunes a tal hora, de tal hora a tal hora, por lo menos media hora, 40 minutos, y charlamos de esto y vemos en qué están todos. Eso para mí, eso es el consejo que yo les doy a las empresas que por ahí generen ese espacio, porque ya ven lo que pasó. O sea, no era que yo tenía que resolver algo puntual como organización, sino que más que nada se generó el espacio para ver qué pasaba. O sea, yo creo que en eso, ¿no? Que si se abren los espacios de diálogo con este tema y qué sé yo, ahí empiezan a pasar cosas. Tal cual. Y eso fue lo que pasó. Totalmente. Hay una pregunta acá que nos trae Claudia en el chat que dice, mientras implementaban la app, ¿seguían con los controles manuales?
Sí, Sí, al principio sí. sí, eso se fue haciendo como Sí, medio un sí, sí. híbrido para no cortar lo que ya teníamos funcionando. Yo siempre le digo a los chicos, nunca desimplementemos, siempre implementamos cosas nuevas y después recién cambiamos cuando ya funcionan, ¿no? Sí, sí, eso totalmente, porque no había forma de pasar de un sistema a otro tan rápidamente, pero bueno, ahí fue la prueba y error en la que están los chicos todavía trabajando, digamos. Tal cual. Y al Sí, igual las dos principio, cosas están todavía. adelante, Marcia, perdón. Sí, sí, ¿qué decías? Que están todavía las dos cosas, digo, o sea, el WhatsApp, que es lo que siempre manejamos, o sea, el grupo ese por el que nos comunicábamos y lo de la aplicación. Pero por esto, por el a ver qué va saliendo, que se va corrigiendo, digamos. Sí, mejorando. Sí, mejorando. Mejorando, tal cual, bien. Y respecto de esto, ¿cómo fue el proceso de implementación o de adopción, si se quiere, en el equipo de stock o de depósito, digamos? ¿Cómo fue, digamos, al principio lo recibieron bien, al principio les costó un poco más o cómo fue ese proceso, digamos? Sí, o sea, sí, o sea, yo como sigo haciendo las dos cosas, o sea, para los chicos que la usan a la aplicación, al principio renegaban bastante, porque ellos son renegones, pero, Sí, pero eran practiquísimas y después ya se dieron cuenta que era sacar una foto y era más fácil que el WhatsApp, inclusive, porque no se pierde la charla en el WhatsApp. claro. Pero sí, fue fácil, pero bueno, sí, es todo, Sí, yo creo que todas digamos. las implementaciones tienen un poco de esa resistencia, ¿no? Sí, igual nosotros sí armamos una reunión acá formal con los instaladores en oficina, los llamamos, les explicamos cómo le vamos a hacer, por qué era importante hacer esto, porque también está bueno, viste, que a veces que ellos entiendan que hay un montón de cosas que pasan atrás para que ellos terminen poniendo los paneles solares, digamos, que no es tan fácil todo. Entonces, que toda esa información se maneja de cierta forma. Creo que lo entendieron, como siempre tiene su resistencia, pero no, sí fluyó. Además no son Sí. tantos tampoco, es un equipo bastante, o sea, son 6 los chicos y es más fácil que por ahí en una empresa que tiene 200 empleados. En eso sí son distintos los desafíos, creo yo. Muy bien. Bueno, chicos, ¿y algún mensaje final que quieran darle a todos aquellos que los están mirando, que están ahí? Acá dicen perfecto, gracias, agradece por la respuesta. ¿Qué mensaje final les gustaría darles a todos aquellos que están del otro lado? Y bueno, a mí me parecería, para mí como mensaje a los líderes de empresas, de organizaciones, o de áreas, de gerencias, lo que fuera, es que eso, generen estos espacios. Calendarícenlo, siéntense con la computadora, en qué está cada uno con este tema, cómo la usan en su vida personal, cómo escriben los prompts, qué cosas se les ocurren, qué tareas ven que son repetitivas, hartantes, rutinarias y que no agregan valor. Todas esas charlas me parece que es importante generarlas, pero tiene que existir ese espacio. Yo le doy ese consejo, digamos. No sé, vos, Mar, desde tu lugar y de tu experiencia, ¿qué te parecería piola Sí, aportar? sí, no, lo del espacio. Este fue buenísimo porque aparte en ese momento nosotros hablábamos con otros compañeros y como que compartimos también y intercambiamos las experiencias y nos vamos aprendiendo entre nosotros, así que ese espacio es buenísimo. Y bueno, sí, nada, yo también era como muy reacia a usarla, pero ahora hasta las fotos estas que pusimos ahí Así en en la en la presentación presentación son hechas con... las hicimos con Nano Banana. Claro. Claro. Ahora Y ahora hace sí lo todo, usamos. ahora hace todo con inteligencia Sí, 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 artificial, ahora Marcia. todo. Bueno, chicos, Así es. muchas gracias por su tiempo, por su dedicación en esta conferencia. Cuéntanos dónde podemos tomar contacto con ustedes, con nuevas energías, si alguien quiere continuar la conversación. Eh, bueno, ahí en la última slide, que no sé si llegamos, estaba el QR. Si no, yo te lo paso para que después lo compartas ahí en el grupo. Somos Nuevas Energías, nos buscan en las redes, en Instagram, en Linktree, en la web también. Así que sí, contáctenos y si tienen alguna pregunta, Agustín Isasmendi en mi LinkedIn, también estoy ahí. Así que bueno, esperamos. Bueno, muchas gracias por sumarse a Revolucia. Un placer haberlos tenido aquí hoy. Y bueno, esperamos encontrarnos la próxima también. ¿Por qué no? Dale, gracias, Nico. Gracias. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta este momento. Nos vemos la semana que viene. Ahora Gonza les va a dejar un mensajito. Gracias por haber estado. Adiós.